sangre hermana no se haya derramado eternamente. Una amenaza latente, un miedo, tal vez, es de los francotiradores que apunten hacia la luz. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. En 1986, 4 años después de la reconquista de la democracia, se produce en el país un momento dramático. Todos lo conocimos como la Marcha por la Vida. Vino poco después de que el presidente Paz Estenssoro tuviera que decretar el 21060, que marcaba un giro en la política económica global del país. La Marcha por la Vida responde al grito desesperado de los trabajadores mineros que quieren evitar el cierre o por lo menos la dramática reducción de Comibol, la Corporación Minera de Bolivia. El gobierno de Paz, que tenía que resolver la hiperinflación, se ve golpeado adicionalmente por la crisis del precio internacional del estaño. Y en ese contexto decide reducir casi hasta la nada a la empresa que el propio presidente Paz Estenssoro había creado el 31 de octubre de 1952. La Marcha por la Vida es la decisión espontánea, el grito desesperado de los trabajadores mineros que deciden ir a pie desde Oruro hasta La Paz para tratar de evitar lo inevitable, para forzar al gobierno a que no lleve adelante esa reducción. Esta es la historia de esa epopeya, pero es también, muy importante decirlo, la historia de cuáles fueron los antecedentes que construyeron en el estaño el símbolo positivo y negativo, paradójico, del desarrollo económico y de las condiciones durísimas de carácter social que vivieron los trabajadores desde que en 1900 aparece la mina La Salvadora. Desde que en 1900 Simón Patiño descubriera la mina La Salvadora con la más importante veta de estaño en el mundo, el país se ligó a este metal. El llamado metal del diablo fue el sino de la historia económica boliviana hasta bien avanzado el siglo XX. En los años 20 y 30, 3 nombres, Patiño, Jósil y Aramayo, los denominados varones del estaño, controlaron todo el proceso productivo de la minería y controlaron el 80% de las exportaciones del país. El superestado minero se llamó, un bloque de 3 personas que en realidad estaban controlando casi la totalidad de la economía exportadora boliviana.
El movimiento nacionalista revolucionario, que triunfa finalmente en la Revolución de 1952, culminará con un largo camino de partidos marxistas, nacionalistas y aún fascistas que buscaban la nacionalización de los minerales como uno de los grandes logros históricos que Bolivia tenía que conseguir. Cuando el 15 de abril de 1952 Paz Estenssoro asume la presidencia de la República, una de sus tareas será sin duda estudiar la nacionalización de las minas, un proceso que va desde abril de ese año hasta el 31 de octubre de 1952. La medida de entonces, la nacionalización de las minas, se consideró la más importante de todas las que asumía el Estado boliviano. La historia definiría otros derroteros y mostró, por ejemplo, que la reforma agraria fue sin duda la medida fundamental de la Revolución del 52. Pero ¿quién podría olvidar ese momento histórico en el que Paz Estenssoro y Juan Lechín firman la nacionalización y establecen la propiedad minera para el Estado? El decreto de nacionalización se firmó contando con el control obrero, una medida política sin precedentes en el continente que demostraba fehacientemente la importancia capital del poder sindical, cuya fuerza se mostró nítidamente en los 12 años de gobierno del MNR. La nacionalización revertía al Estado todos los bienes, yacimientos e instalaciones de las tres grandes empresas, Patiño, Hochschild y Aramayo. Para la administración de las minas se creó la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, que comenzó su gestión con graves desventajas, escaso capital de operación y sobre todo maquinaria ya obsoleta y muchas vetas en franco descenso de producción o simplemente agotadas. La consecuencia lógica fue un altísimo costo de producción que hacía poco competitiva la exportación estañífera de Bolivia. Simultáneamente, los precios bajaron considerablemente en la primera mitad de los años 50, lo que determinó una gran disminución de la producción que descendió de 26.000 toneladas a menos de 23.000 en 1956. Hasta el año 64, la producción pasó de 32.000 a 24.000. Por si fuera poco, a esto se sumó el famoso y demagógico cambio de razón social, por el cual se pagó beneficios sociales a todos los obreros de las minas nacionalizadas y luego se los volvió a contratar, lo que significó una erogación muy alta de dinero, creándose además inflación. La Comibol se descapitalizó por un monto superior a los $100 millones, una verdadera fortuna en la época. Pero el control de la minería por parte del Estado evitó la desmedida fuga de divisas y permitió recuperar el beneficio total de la producción para el país. Lo que no se hizo, y fue un gran error, es la creación inmediata de hornos de fundición que tardaron hasta la década de los años 70 en hacerse realidad. Fueron años complejos porque había inexperiencia administrativa por una parte y forzosa aquiescencia a las presiones sindicales por la otra, que determinaron un alto nivel de burocratización, un incremento excesivo de trabajadores y funcionarios, especialmente en Exterior Mina. Además, el gobierno de la Revolución tuvo que pagar más de $21 millones en indemnización a los llamados varones del estaño. Pero sin ninguna duda, la nacionalización, que representó ingresos directos para el Estado, permitió el comienzo de la diversificación económica, la inversión en ingenios azucareros y sobre todo la transferencia de fondos que permitieron una fuerte inyección de dinero a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Esto dio lugar a que Bolivia se autoabasteciera de petróleo y pudiera exportar algunas cantidades. En el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro, la situación de la minería era sin embargo crítica, a tal punto que se tuvo que establecer el llamado Plan Triangular. El nombre tuvo que ver con el apoyo de tres pilares: el gobierno de Alemania, el gobierno de los Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo, que intentaron la recuperación por mayor eficiencia, tecnificación y solución de problemas de déficit crónicos en el ámbito de la propia Comibol. A pesar de todo, en las décadas de los años 50, 60, 70 y comienzos de los 80, Bolivia tuvo en la producción de minerales su principal ingreso de divisas. En ese escenario, sin duda,
El mejor momento de los precios internacionales de los minerales en el siglo XX se dio en la primera mitad de los años 70, en plena dictadura de Hugo Banzer Suárez. Allí, el estaño llegó a venderse a $8.50 la libra fina. Fue el último momento antes de la gran crisis que enfrentaría el presidente Paz Estenssoro. En consecuencia, el estaño fue el motor de las exportaciones y la base de estas hasta el surgimiento del gas, que precisamente en el gobierno de la Unidad Democrática y Popular se convirtió por primera vez en la historia del país en una materia prima que ingresaba más dólares que lo que ingresaba el país por la exportación de minerales. La crisis del estaño se veía venir no porque los precios estuvieran comenzando a bajar, sino porque el costo de producción se había hecho insostenible. El gobierno empezó a perder sistemáticamente y cuando vino la crisis económica casi terminal de la Unidad Democrática y Popular, simple y sencillamente estaba gastando 4 o 5 veces más en producir que lo que recibía por exportar. Comibol estaba objetivamente en quiebra. Es un lugar común afirmar que el 21060 fue el que motivó el despido masivo en Comibol. No es cierto. El decreto que vino después de la famosa frase del presidente Paz Estenssoro, Bolivia se nos muere, hablaba de una descentralización de Comibol. Lo que ocurrió es que 2 meses después del decreto, en octubre de 1985, los precios internacionales del estaño se desplomaron a tal punto de que carecían de cotización en el mercado internacional de metales de Londres. Esta situación dramática se mantuvo hasta marzo del año 1986, y cuando volvieron a aparecer sus cotizaciones, estas estaban por debajo de los $2. Simple y sencillamente era imposible continuar con una producción con el costo que a Bolivia le demandaba cada libra fina de estaño. Fue en consecuencia la caída del mercado internacional del estaño la que obligó a Paz Estenssoro al famoso tema de la relocalización. Y una de las caracterizaciones evidentes, reales de ese momento, estaba precisamente en Comibol, donde la empresa estatal minera había generado un déficit únicamente en los años 84 y 85 de $650 millones. Esta empresa tiene mucha vida. Con una rehabilitación, una buena planta, esta mina rinde todavía, se da buenas divisas todavía. Pero el gobierno no piensa en rehabilitar, no piensa en mejorar la empresa, ¿no? Creo que es un problema político que el gobierno tiene contra los mineros. A ellos no les interesa que el estaño que producimos con un costo promedio de $10 la libra fina se vende en el mercado internacional a $2.48. No se preguntan ni está en sus cálculos quién paga la diferencia. Por eso salimos a la lucha las mujeres mineras y siempre hemos salido y ahora más que nunca, compañeros, ya hemos dicho, morir antes de pie que morir de hambre, compañeras, tenemos que combatir, ahora o nunca, compañeras. En un periodo muy corto, de los 27.000 trabajadores que tenía la empresa, se disminuyeron 20.000. Un despido masivo, brutal, el mayor, más importante y con mayores consecuencias sociales que se haya producido en la historia de las empresas públicas bolivianas. Es el momento más dramático y de inflexión no solamente para la economía del país, sino también para el destino del movimiento social y sindical bolivianos. Esas estremecedoras imágenes de gente, hombres, mujeres, niños que abandonan los centros mineros con sus pocas pertenencias fueron el detonante de una decisión. Los trabajadores, las amas de casa mineras, el conjunto de la estructura sindical, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, todos toman la decisión de resistir. No se puede aceptar en silencio lo que el gobierno inevitablemente tiene que hacer. Este es un juego de suma cero. El gobierno que está atrapado
porque el costo de producción supera largamente las posibilidades de llevar adelante una política que no sea de quiebra y desastre para la Comibol. Los trabajadores que ven que sus fuentes de trabajo desaparecen y que el hambre y la miseria se apodera de ellos. Por esa razón, desde todos los centros mineros del país se congregan en diferentes medios, lo verán ustedes en las imágenes, hacia Oruro para allí reunirse y tomar una decisión, qué es lo que en conjunto iban a hacer para enfrentar esta crisis que amenaza no solamente con sus fuentes de trabajo, sino con su propia subsistencia. Esta es la historia de siempre. Nosotros no haremos nada por trasponer las barreras de los tanques ni cosas parecidas. Es una pena que el gobierno esté utilizando así a las Fuerzas Armadas. Hay un ampliado en la noche en la ciudad de Oruro, después de una gigantesca manifestación en esa ciudad que en realidad es un gran distrito minero, y se resuelve casi espontáneamente porque el minero es creativo, es tremendamente lúcido e imaginativo. Se resuelve en la noche iniciar la marcha a la paz de todos los trabajadores. Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Nosotros, los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que llegar hasta La Paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros. Esa marcha era legítima de parte de los trabajadores mineros y de la gente que reside en los distritos mineros de Potosí y Oruro. Lo que pasó fue que a medida que esa marcha se fue desarrollando, se fue convirtiendo en una marcha de tipo político. Toda lucha por los salarios, por el trabajo, por las reivindicaciones sociales, que son objetivos que mueven a las masas, cuando se generalizan, se truecan en movimientos políticos. Se produjo esta expresión político y social de un grado y de una magnitud que considerábamos nosotros en ese momento como un riesgo para la estabilidad del gobierno y como un riesgo para la tranquilidad interna del país. Hay un abuso de usar un lenguaje tramposo, ¿no? La marcha por la vida estaba contra el modelo, ¿no? El modelo planteaba la privatización, la liquidación de la minería estatal. Nosotros defendimos eso y lógicamente estábamos políticamente enfrentados.
¡Viva! ¡Viva el Salvador de Barueri! ¡Viva! ¡Muere el Fondo Monetario Internacional! A través de conversaciones que se estaban manteniendo con las dirigencias de los trabajadores mineros, hubiésemos podido encontrar alguna solución para permitir que la marcha ingresara a La Paz. Hubo una intención del gobierno fundamental de llegar a un acuerdo mediante el diálogo. Es más, durante toda la marcha se permaneció o se sostuvo permanente diálogo. Era tan abundante la comida que muchos compañeros tenían problemas de indigestión. O sea, es una marcha de una extrema solidaridad de los compañeros campesinos que nos permitieron así llegar en horas de la tarde, después de 6 días, a Calamarca. Había gente embriagada entre los dirigentes, los marchistas, porque se había llegado al extremo de llevarles bebidas alcohólicas para que ellos pudieran consumirla. Ahora la marcha, mira, es bastante sacrificada, es bastante triste y lamentablemente el gobierno no se hace doler el corazón. ¿Cómo es posible que a los obreros les ha de quitar sus fuentes de trabajo? Este gobierno está vendido completamente al Fondo Monetario Internacional y por lo tanto a él le interesa muy poco. Yo considero que una democracia sin métodos, sin armas de defensa, es una democracia desválida. A medida que se acercaba la marcha hacia la ciudad de La Paz, había una especie de clamor entre la ciudadanía paceña de que evidentemente había que pararlo. Todo el mundo se levantó a las 4 de la mañana. Cuando estamos reuniéndonos para comenzar la marcha, se prenden los focos de los carros de asalto del ejército, súbitamente, y nos damos cuenta que estamos rodeados por las tropas del ejército. ¡Abajo el gobierno fascista! Venimos la conferencia episcopal, el Consejo Permanente y el Arzobispo de La Paz en un problema humano, llevando medicinas, alimentos y agua para esa gente que no tiene nada. No es manera de proceder esta. Es la violación más profunda de derechos humanos, el derecho a la vida. Si retornamos, ¿a qué pues vamos a volver? Si allá en las minas ya no tenemos nada, ya no
podemos aguantar más esta hambre, esta miseria. Hemos avanzado hasta aquí con tanto sacrificio que no podemos volver. Necesitamos llegar hasta la paz y hacer valer nuestros derechos. Queremos que nos dejen pasar. Queremos el diálogo con el gobierno, porque volver es perder todo. Estamos diciendo y la Federación de Mineros no quiere, bajo ningún punto de vista, que ahora se derrame sangre de ninguna compañera, de ningún compañero. Porque no nos van a dejar pasar todos los secretarios generales de los sindicatos en voz de suelto negociar nuestro despliegue en orden a nuestros propios distritos mineros. Aquí en Calamarca hemos sido rodeados por las Fuerzas Armadas, las fuerzas de la policía y el aparato civil represivo del Ministerio del Interior. Además de estar sitiados, hemos estado en los hechos prisioneros. Los 8.000 trabajadores hemos estado prisioneros acá en esta zona. El ejército tenía la orden de no hacer avanzar un solo paso más a los trabajadores mineros. Y nosotros hemos resuelto, después de una discusión de un balance político, dar este paso atrás para preservar la vida de nuestras compañeras y compañeros trabajadores. Y el que habla, juntamente con los compañeros de ellos, dijimos, nosotros vamos a encabezar el romper el cerco. Eso significa que no sabemos cuántos compañeros han de morir. El operativo que se ha realizado en el altiplano ha sido un operativo de disuasión, sin ninguna características de violencia. Con la frente en alto le decimos a este gobierno moviadenista, tal vez con sus fuerzas podrá echar a miles de trabajadores de las minas, pero al hacerlo estará echando semillas de revolucionarios en este país, quienes germinarán también a muchos revolucionarios para liberar definitivamente a Bolivia. Bolivia ha vivido desde la reconquista de la democracia momentos de muy fuerte tensión social. El punto más dramático, octubre del año 2003, casi 70 muertos. Pero el 29 de agosto de 1986, en Calamarca, cuando una gran parte del ejército y miles de mineros estaban enfrentados, se pudo, con una sola chispa, con una sola decisión equivocada, haber producido un verdadero baño de sangre. Allí, hay que reconocerlo, tanto los dirigentes mineros, estaban Filemón Escobar, estaba Simón Reyes, y el gobierno del presidente Paz Estenssoro actuaron con serenidad. Se podrá juzgar de cualquier modo a los dirigentes, se podrá opinar cualquier cosa sobre si era pertinente o no el negociar y volver a las minas. Pero después de lo que vimos con el paso de los años, es indiscutible que los dirigentes de la Federación de Mineros tomaron una decisión para preservar la vida y el gobierno llevó la presión hasta un límite que no fue el del uso de las armas, que después estallaron tantas veces a lo largo de nuestra historia. A pesar de ello, se quedó un sabor amargo de crítica, de análisis, de lo que pasó después, de echar cuentas a quienes habían decidido frenar la marcha y volver al punto de origen. La historia, sin embargo, y esto siempre ocurre, dejó lecciones y dejó semillas y dejó un fuego encendido. Lo que vivió la democracia después de la Marcha por la Vida es una prueba de ello. Una gran amargura había quedado en los mineros que no pudieron llegar a la paz y tuvieron que volver a las minas. Como consecuencia, un debate, la crítica durísima a quienes habían dirigido al movimiento obrero, Simón Reyes y Filemón Escobar, y lo que sería un cambio radical en la dirección de la Central Obrera Boliviana. Pero tendrían que pasar 2 décadas antes de la recuperación del movimiento popular.
Yo creo que ahí fuimos muy responsables con la sociedad civil, muy responsables con los compañeros mineros, porque nosotros obligamos a los trabajadores mineros, como dirigentes, a replegarnos, evitándoles romper el cerco para no tener cientos de mineros muertos sin ninguna perspectiva mañana. El movimiento de la Marcha por la Vida se agota porque no logra ser nacional, no logra generalizarse y no puede vencer la resistencia armada que le opone el gobierno, la represión, porque coloca pues a los del ejército en el camino para que impidan que lleguen a la paz, y eso no pueden vencer porque en la paz no están, los obreros no están en la calle. Ha fallado ya, pues en esa época, la dirección de la Central Obrera Boliviana. Ellos se han agotado, no han podido convulsionar a todo el país, no han podido generalizar esa lucha. Que no tienen otro medio que recurrir a la represión de los trabajadores y del pueblo boliviano para llevar adelante sus medidas. Durante toda la marcha no se disparó un tiro de parte del ejército y los tanques y tanquetas estuvieron simplemente precautelando a la marcha. En otras palabras, desde el punto de vista disuasivo, la acción de las Fuerzas Armadas y del gobierno fue un éxito, porque no se disparó un tiro, no hubo ni un herido, no hubo ni un muerto, y por el contrario, la marcha volvió, se la disolvió y los mineros retornaron a sus lugares de donde habían venido. Yo creo que son situaciones de direcciones, puesto que las masas estaban en ascenso, las masas estaban decididas a asumir cualquier situación. Lamentablemente las direcciones son los que mediaron, los que apaciguaron por la firma de un convenio que hasta ese momento yo lo considero sigue traidor. Y en ese momento, si las cosas hubieran sido adversas, si el momento adverso hubiera enfrentado al ejército, tal vez pudiera ser otra cosa. Pero lamentablemente hay muchos argumentos que ponen quienes han firmado el convenio, pero nosotros como trabajadores de base estábamos decididos que pasen por nuestros cuerpos. Y más que todas las compañías amas de casa, quienes son las que han frenado en el camino el ingreso al cerco más pequeño, por decir, del ejército represor. La situación nuestra era dramática. Ellos esperaban la orden de sus dirigentes para romper el cerco. Nosotros ordenábamos romper el cerco, esperaban que hubiéramos roto el cerco. No sabemos cuántos compañeros hubieran caído muertos. Este es el primer enfrentamiento con una realidad que no te imaginas cuando estás en la lucha social. Hay un momento en que en tus manos está la vida de la gente. Y eso fue el drama que nosotros vivimos. Y cuando tomamos la decisión de ordenar ese pliegue, no es que la gente nos aplaudió. La gente nos escupió en la cara, nos intentaron colgarnos los compañeros mineros y nos dijeron: ustedes nos están traicionando, nosotros queremos aquí pelear, ¿y por qué no nos dejan pelear? La suma total fue 23.000 mineros delocalizados. Eso ya para la historia del movimiento social, ¿acaso era preferible el enfrentamiento militar? Hago una fraternal exhortación a los bolivianos, a todos, sin distinción de posiciones políticas, para que podamos levantar a nuestro país de su postración, que seamos lo suficientemente generosos para pensar en magnitud nacional y no en intereses sectarios. Tomemos el camino del servicio de los intereses superiores de la nación y establezcamos un pacto para salvar a la patria. Y cuando me refiero a este nuestro pedazo de tierra, incluyo sin duda a los hombres de la clase trabajadora que merecen un mejor futuro. Agotaremos todos nuestros esfuerzos para que así sea. Ayúdenme a levantar el país de los escombros. No nos dejemos derrotar por los problemas y así seremos dignos del nombre de bolivianos. Ese discurso marcó el fin de la influencia histórica de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Desde la década de los años 40, los mineros habían sido la vanguardia popular y quienes se habían enfrentado al Estado o se habían aliado a él cuando éste marcó la revolución. Ese cierre, sin embargo, a mediados de los años 80, no hacía pensar ni remotamente lo que vendría en sustitución de la influencia minera. Sería el movimiento cocalero, las 6 federaciones del trópico, quienes producían coca ilegal en el Chapare, quienes marcarían el cambio desde fuera del sistema político y llevarían finalmente a la presidencia de la República, en el contexto de movimientos sociales de diversa naturaleza, a un indígena como presidente en el año 2006.
de soldado en reserva de las Fuerzas Armadas a capitán general de las Fuerzas Armadas. El 29 de agosto de 1986 se cierra dramáticamente una página de la historia de la minería, de la política y de los movimientos sindicales de Bolivia. El ferrocarril que traslada a los trabajadores de vuelta a los centros mineros es el referente de un tiempo que va a terminar, pero será solo un paréntesis. Todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy. ¡Muera la ley tributaria! Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. No volverán a sangrar las calles del campamento, ni se escucharán lamentos en las noches de San Juan. Y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy y en mi pecho nace un grito. Todos juntos, compañeros, los